Muy bien, chicos, pues vamos a comenzar con las actividades, ¿vale? Voy a poner los apuntes que no los veo por aquí ahora. Aquí. Bien, teníamos la 18, si no me equivoco, aquí apuntada. Sí. 18, 38, 68. Vamos a empezar. Venga, 18, el tema de los grupos sanguíneos. A ver, ¿por qué en el caso de las transfusiones sanguíneas a los individuos con sangre de grupo AB se les considera receptores universales y a los del grupo 0 donantes universales? Los del grupo AB, porque no tienen anticuerpos y pueden recibir sangre de todos los grupos. Perfecto, Gemma. ¿Y los de grupo 0, por qué son donantes universales? Pues porque presentan antígenos AB y todos los grupos pueden recibirlo en la sangre esa. Exacto. Al no presentar antígenos, ¿vale? Pues cualquier sangre puede recibir esos glóbulos rojos, ¿vale? ¿Algún problema con esa? No hay problema. Vale. La 38. Venga. La tendencia actual en pediatría es recomendar la lactancia materna. Explique el fundamento inmunológico de tal recomendación. ¿Cuál es el fundamento inmunológico de esa recomendación? Y hay anticuerpos en la leche materna, ¿no? Claro, en la leche materna hay anticuerpos. ¿Alguien se acuerda qué tipo de anticuerpos? A. Efectivamente, inmunoglobulina A o anticuerpo de tipo A, que es la que hay en las secreciones. Efectivamente, ese es el objetivo, ¿vale? ¿Ok? Sí. ¿Puedes repetirla? ¿Perdón? ¿Puedes repetirla? Sí, claro. Una de las recomendaciones, desde el punto de vista sanitario, dar la leche materna, pues es bueno, la lactancia materna, porque transmite anticuerpos al feto, o perdón, al bebé. ¿De acuerdo? Entonces, el bebé recibe por la leche anticuerpos que ha generado la madre. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Venga, 68. De teoría, ¿vale? Dice, ponga el concepto de antígeno. A ver, ¿qué es un antígeno? A ver, ¿qué era un antígeno? Una proteína. Exacto, es cualquier molécula, que siempre es una proteína, ¿no? Que es reconocida como extraña por parte de mi sistema inmunitario, ¿vale? E induce en él una respuesta inmunológica, ¿vale? Es cualquier molécula que cuando entra a mi cuerpo genera una respuesta inmunológica porque se reconoce como extraña, ¿vale? Su naturaleza química es una proteína, siempre son proteínas, ¿vale? Indique la composición química de las inmunoglobulinas. ¿Cuál es su composición química? Son glucoproteínas, ¿no? Exacto, son glucoproteínas, porque tienen una parte glucídica y una parte proteica, ¿vale? ¿Qué hecho desencadena su producción? La detección de un antígeno. Exacto. Es la inclusión de un antígeno dentro del organismo, es el que genera, ¿no? El reconocimiento de un antígeno es el que desencadena la síntesis de inmunoglobulina. ¿Cuál es la función de las inmunoglobulinas? Unirse al antígeno. Unirse al antígeno, efectivamente. Esa es la función. ¿Qué células las producen? La plasmática. Células plasmáticas o linfocitos B también podemos decir ahí, ¿vale? Células plasmáticas, perfecto. ¿Dónde se originan estas células? La médula ósea roja. Ahí es donde se fabrican, en la médula ósea roja. Muy bien. Pero realmente
el proceso del que estamos hablando, que es la síntesis de anticuerpos y la respuesta inmune, ¿dónde tiene lugar? Ocurría en los órganos linfoides secundarios, ¿os acordáis? En los ganglios linfáticos, en el bazo, ¿vale? Pero bueno, que sí, las células se originan en la médula ósea. Luego el proceso en sí, pues, tiene lugar en los ganglios, sobre todo, ¿vale? Y muy importante esto, dibuje una inmunoglobulina, indicando sus partes, sus cadenas y regiones, ¿vale? La vamos a dibujar aquí en una ficha. A ver, para dibujar la inmunoglobulina es muy fácil. Las 4 cadenas. Estas 2 cadenas que son las cadenas pesadas, ¿verdad? Porque son las cadenas que tienen más aminoácidos, ¿vale? 400 aminoácidos. Mientras que hay otras 2 cadenas que son ligeras, ¿vale? Entonces, esta es una cadena ligera, se ve, sí. Cadena pesada, cadena ligera. ¿De acuerdo? Bien, esas son las cadenas. ¿Cómo son las regiones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué 2 regiones presenta una inmunoglobulina? La variable y la constante. Exacto. La región variable. Estoy bien, ¿o no? La región variable, ¿vale? ¿Por qué es variable? Porque según la forma que tenga, se adaptará a un antígeno o a otro, ya que por ahí se une, ¿vale? Zona de unión al antígeno. ¿Vale? Y por último, y acabamos ya, la región constante, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es constante? Pues que no varía, que es siempre igual. ¿De acuerdo? Álvaro, Dime. lo rojo que pone. ¿No se lee? Zona de unión al antígeno. Vale. No sé por qué no se ve bien. Zona de unión al antígeno, ¿vale? De forma esquemática, si el antígeno tenía forma triangular, ¿vale? El anticuerpo tiene una forma complementaria al antígeno frente al cual han sido fabricados, ¿vale? Vale. Que encajaría perfectamente, ¿vale? Vale. Muy bien. Seguimos. La 73, vale. Muy fácil esta. Indique cuáles son y explique cómo actúan los mecanismos defensivos de carácter inespecífico ante una infección. Estarían las barreras que son la piel y la mucosa, ¿no? Sí. Y la piel se encarga de recubrir la superficie externa del organismo. Sí, te escucho, Gemma. Impide la entrada, recubre la superficie interna y atrapa las partículas y los genes. Exacto. Entonces, por un lado tenemos las barreras naturales, ¿no? Sí. Que son, por un lado, La piel y la mucosa. la piel y las mucosas. A ver si nos acordamos un poquito. Respecto a la piel, ¿cómo defiende la piel? Pues recubriendo la superficie externa, ¿no? Y evita que entre nada, ¿de acuerdo? Sí. Y aparte, la superficie de la piel que tenemos,
¿Cómo es el pH? Neutro. Es un Neutro, pH ¿no? ácido, ¿vale? Es un pH ácido que lo que hace es dificultar que microorganismos como los hongos puedan reproducirse, ¿vale? Sobre la piel, ¿vale? Respecto a la mucosa, pues depende de la mucosa. La mucosa digestiva, pues ya sabéis que en la saliva hay una enzima que lo que hace es destruir bacterias. En el estómago tenemos el jugo gástrico con un pH muy, muy ácido, ¿vale? Mucho más ácido que el de la piel, en torno a 2 y pico. Y en el colon tenemos las bacterias intestinales, ¿de acuerdo? Que nos defienden. Y así con todas las mucosas. Perdonad un segundillo que se me está quedando el portátil sin batería. Perdón. ¿Vale? Entonces, mucosa digestiva, ya lo hemos dicho, mucosa respiratoria. Pues el tema de los mocos y los cilios, que lo que hacen es atrapar sustancias y expulsarlas hacia el exterior. Mucosa de la uretra, ¿no? Que arrastre, el arrastre que ejerce la orina. En la vagina, en el caso de la mujer, que hay un pH ácido por la flora que hay. En fin, todas las mucosas, ¿vale? Otro mecanismo que hemos estudiado, el otro, ¿cuál es? La respuesta inflamatoria. Muy bien, la respuesta inflamatoria. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo era la respuesta inflamatoria? Que las células cebadas liberan histamina y atraen glóbulos blancos. Exacto. Las células cebadas expulsan histamina, aquí. Las células cebadas expulsan histamina como consecuencia del daño tisular y de la infección, y la histamina provoca pues la vasodilatación, ¿vale? Que la vemos aquí perfectamente en nuestro dibujito. Veis aquí, a ver si os sí capaz de pintar. Veis el vaso sanguíneo mucho más dilatado, eso hace que llegue más sangre y lleguen más defensas, ¿de acuerdo? Luego, dentro de la vasodilatación, se facilita que los glóbulos blancos puedan salir del vaso sanguíneo, eso es la diapedesis, ¿vale? Con el objetivo de luchar pues, contra la infección, que aquí vemos cómo ese fagocito está fagocitando a una bacteria, ¿vale? Eso es lo principal. Y los síntomas de la inflamación, que son esos 4. Qué importante. Dolor, calor, rubor y tumor. Que lo recordemos, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos. ¿Qué otros 2 mecanismos? Solo citarlo. O no llegamos, no, dijimos que no hacía falta, ¿no? Ya está, no, olvidad lo que he dicho. Para nosotros eso es suficiente. 68, 73 y 74. Venga. Describa la estructura de la inmunoglobulina G. ¿Cómo se describe la estructura de la inmunoglobulina G? A ver, ¿alguna idea? Atraviesa la placenta materna. ¿Perdón? Que atraviesa la placenta materna. Esas son características, ¿no? Pero dice que dibuje la estructura. De nuevo, tenemos que dibujar, o tendríamos que... Fijaros que las preguntas se van repitiendo. Tendríamos que dibujar la estructura que hemos hecho antes, con sus regiones, su parte variable, su parte constante, ¿vale? Pero mi pregunta es, ¿por qué pregunta la inmunoglobulina G? Porque mirad, ¿veis esta inmunoglobulina que estoy yo aquí rodeando? Y esa es la M. No es Esa es la M, no- efectivamente. Pues la M No. es mucho más compleja porque tiene 5 y unidades. inmunoglobulina G. Exacto, la inmunoglobulina G es una sola unidad y se considera como La más sencilla.
la base, la inmunoglobulina base, ¿de acuerdo? Luego la A tiene también 2 o 3 subunidades, ¿vale? ¿Veis? La inmunoglobulina A tiene 2 o 3. Entonces siempre se habla de la inmunoglobulina G como el modelo de cualquier inmunoglobulina, ¿vale? ¿Eso quién es? ¿Qué lo oigo yo solo? No. Vale. Indique sus principales características. Esta sí es la que me estabais diciendo. ¿Cuáles son sus dos características principales? Que atraviesan la placenta, ¿no? Y la otra, Se puede absorber en el intestino. Que no. O sea, se puede absorber en el intestino. Y que es la más abundante en la respuesta inmune Exacto. secundaria. y es la más abundante en la respuesta secundaria. ¿Sabéis lo que es la respuesta secundaria? Lo dijimos el otro día, ¿no? La primaria es la que tiene lugar cuando yo contacto la primera vez con un agente invasor. Y la secundaria es la que sucede cuando yo contacto en sucesivas ocasiones con el mismo antígeno. ¿Vale? Entonces, y vamos a imaginar que el médico, haciéndome un análisis de inmunoglobulina, puede saber si yo lo que estoy pasando es activo o es una infección secundaria, es decir, si es la primera vez que contacto con el agente invasor. Y no. Sí se puede. Si la cantidad de IgM es muy alta y la de IgG no hay IgG, pues quiere decir que es la primera vez que estoy contactando. Y por el contrario, hay inmunoglobulina G y no hay M, pues es la segunda vez que yo contacto. ¿De acuerdo? O que ya he contactado antes. Bien, ¿por qué se considera la inmunoglobulina G como el modelo para las 5 clases de inmunoglobulina? ¿Por qué? Porque a través de ella se forman las demás, ¿no? Pero no es porque a partir de ella se formen, sino porque está formada por ¿cuántas unidades? Porque no. Por una sola unidad, ¿de acuerdo? Una sola unidad, por lo tanto, las otras son normalmente uniones de varias unidades. ¿Vale? Esa Y. Bien. Y por último, y esta es muy parecida, ya os dais cuenta que las de teoría son todas muy parecidas. Se repiten mucho. ¿Qué es un anticuerpo y cuál es su composición química? Pues un anticuerpo, a ver, ¿quién me define lo que es un anticuerpo? Son glucoproteínas sintetizadas por los linfocitos B ante la presencia de antígenos específicos. Efectivamente. Muy bien. ¿Y cuál es su composición química? Ya me lo has dicho. Son glucoproteínas. ¿Vale? Glucoproteínas, la parte de los glúcidos y la de la proteína. Efectivamente. Dibuje la estructura típica de un anticuerpo, señalando las cadenas y regiones. Otra vez la misma pregunta. ¿Vale? Y ya por último, cite los diferentes tipos de anticuerpos e indique una característica importante de cada uno de ellos. Pues GAMED. E y D, GAMET, son las 5 inmunoglobulinas y cada una de ellas tiene una característica o podemos destacar algo, ¿no? ¿Qué podemos destacar de la G? Ya lo hemos dicho antes. Atraviesa la placenta. Atraviesa la placenta o son las más importantes en la respuesta secundaria. La A, Que producen, o sea, se encuentran en las secreciones externas como la saliva. muy bien, o la leche materna, ¿vale? La M, Son abundantes en la respuesta inmune primaria. primaria, y la E, La E la lucha contra parásitos. y en la alergia, ¿de acuerdo? Sí. Y en la... Actúa como receptor de linfocitos B. Exacto, actúa de linfocitos la D, ¿de acuerdo? De los linfocitos B. Chicos, ¿cómo vais? Bien. ¿Bien? Vale, pues avanzamos un poquito. El tiempo que no lo vamos a ver completo, todo el esquema que os mandé ayer, ¿vale?
Pero empezamos, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar aquí ¿Con qué la... página de la apunte corresponde? Sí, ahora mismo. La 12. A ver. ¿Vale? Respuesta inmune celular o inmunidad mediada por células, ¿de acuerdo? Es página 12, ¿vale? Eso es lo que tenéis en los apuntes. Y ahora os voy a proyectar el esquemita que os pasé al WhatsApp, aquí. No sé si os acordáis de este esquema, Sí. ¿vale? Vamos a comentarlo brevemente. Aquí a la izquierda primero. Bien. Chicos, ¿alguien me puede decir qué puede ser esta célula que yo estoy señalando con una cruz roja? Y una La flecha. bacteria. Una bacteria. Efectivamente. ¿Y qué son los triangulitos que hay alrededor de la bacteria? Antígeno. Muy bien. Son los antígenos que mi organismo reconoce como extrañas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué está pasando aquí, en este punto? Anticuerpo. Bien. ¿Qué célula es esta? Un Linfocito. Linfocito B. Un linfocito B, ¿vale? De los que ya vimos el otro día. ¿Qué tiene en la superficie el linfocito B? Pues ramificaciones que se adaptan a la forma de los Anticuerpo. antígenos. Vale, Ángela, esas ramificaciones que son, en realidad, son anticuerpos, ¿no? Búscala. Son anticuerpos de tipo D, de dedo, ¿vale? Son D. inmunoglobulina D. Fijaros este linfocito que estoy señalando. ¿Veis los anticuerpos? ¿Veis la forma que tiene? ¿A que no es complementaria a la forma del antígeno de la bacteria? No. Por eso ese no encaja y no se activa, ¿vale? Recordad lo que decíamos, que hay infinidad de distintos tipos de linfocitos B según sus anticuerpos de superficie, ¿vale? Y en este caso, solo se activa el que tiene los anticuerpos complementarios al antígeno. ¿Y qué ocurre en ese momento? Esto es lo que estuvimos viendo el otro día, lo estamos repasando. Que se activa, ¿verdad? El linfocito B. ¿Y qué le pasa al linfocito B cuando se activa? Prolifera. Exacto. Prolifera, empieza a dividirse y se convierte, o se obtienen, mejor dicho, dos tipos de células. Que son, por un lado, las células... Las células plasmáticas y las células de memoria. Exacto. Las células plasmáticas y, por otro lado, las células de memoria. ¿Y qué hacían las células plasmáticas? Fabricar anticuerpos. Antígenos. ¿Vosotros los veis? Que yo no los veo. Anticuerpo. Un segundo. Que a mí no me sale. Ahora. ¿Veis los anticuerpos aquí debajo? ¿No? Esa es la función de las células plasmáticas. ¿Y los linfocitos B de memoria? Pues están esperando a un siguiente contacto con el mismo antígeno, para que la respuesta sea mucho más rápida, ¿vale? Esa es la respuesta humoral que vimos el otro día, ¿ok? Chicos, ¿se entiende eso? Lo vimos el otro día. Sí, Pero sí. a la vez que ocurre eso, quiero que os deis cuenta que a la derecha pasan otras cosas, ¿vale? Y eso otro que pasa es la respuesta inmune celular. Entonces, lo primero y lo que vamos a ver hoy es simplemente definir respuesta inmune celular y ver qué células están implicadas, ¿vale? Y antes de que me proyecte a mí con la pizarra, quiero que veáis cuáles son las células implicadas. Mirad, ¿veis aquí esta célula que estoy señalando con el cursor? Sí. ¿Qué célula es esa? ¿Cómo se llama? Linfocito. Linfocito T8. Linfocito T8, efectivamente. Esa célula que estoy señalando es un linfocito T8. Esta célula, muy grande, por lo que está haciendo, podéis deducir qué célula es.
Un macrófago, ¿no? Un macrófago, efectivamente, por su tamaño y por lo que está haciendo está claro, ¿no? ¿Qué está haciendo con la bacteria? Fagocita. Se la está fagocitando, se la está comiendo, ¿vale? Y el tercer tipo de célula, esta que estoy señalando, que es un linfocito T4, ¿vale? Entonces, me vuelvo a mi esquema inicial, este. Ay, pero este no es exactamente el que os he mandado a vosotros, perdonad. Lo vamos a escribir aquí. Ya me avisan de que me estoy quedando sin tiempo. Entonces, lo primero, el concepto. ¿Qué es y en qué consiste la respuesta inmune celular? Porque la humoral ya la vimos el otro día y se sabe lo que consiste. Que consiste en la activación de los linfocitos B y sintetizar anticuerpos, ¿no? Sí. Respecto a la celular, es simplemente una respuesta que tiene lugar cuando se activan los linfocitos T y los macrófagos, ¿vale? Es una respuesta cuando se activan los linfocitos T y los macrófagos. ¿Vale? Esa es la definición de esta respuesta. Y es especialmente útil frente a agentes. ¿Se ve bien el rojo? Agentes Sí. intracelulares y células cancerosas e infectadas por virus. ¿De acuerdo? Sí. Esto lo voy a quitar. Lo he expresado. Útil frente a agentes intracelulares, lo digo para simplificar, como los virus, y frente a células cancerosas. ¿De acuerdo? Esa sería la utilidad fundamental de esta respuesta, ¿vale? Y quiero que lo entendáis, ¿vale? ¿Por qué Vale. es especialmente útil contra un agente intracelular? O contra una célula que está siendo infectada por un virus. Que los anticuerpos no pueden llegar al núcleo del virus, ¿no? Al núcleo, ¿los virus tienen núcleo? No, al interior. ¿Sabéis cómo se reproduce un virus? No. Por aquí. Cuando llega un virus a una célula, ¿vale? El virus hace que su ácido nucleico entre dentro, ¿vale? Y el ácido nucleico genera copias de sí mismo y de la cápsida de la cubierta del virus. Pasa que este año todavía no hemos visto los virus, nos veremos el año que viene, ¿vale? Y finalmente la célula se rompe liberando nuevos virus que se han constituido y esos nuevos virus infectan a otras células, ¿de acuerdo? Entonces, pensad por un momento, ¿dónde pasa más tiempo un virus? ¿Fuera de las células o dentro de las células? Dentro.
dentro, efectivamente. Fuera pasa un poco tiempo, lo que tarden en llegar a otra célula a infectarla. Ah, vale. Entonces, los anticuerpos que se han podido sintetizar en la respuesta humoral, cuando pillen a un virus, se van a enganchar, ¿no? Se van a unir a él. Pero claro, mientras estén los virus dentro de la célula, vamos a seguir expulsando virus nuevos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué consiste la respuesta celular? Consiste en reconocer que la célula está siendo infectada y destruirla. Por eso es especialmente útil frente a agentes intracelulares. ¿Se entiende eso? Y me diréis, bueno, ¿y por qué cambia? Bueno, pues porque cuando la célula está siendo infectada por un virus, proteínas víricas migran a las membranas de la célula, entonces eso es detectado y se destruye la célula. Y si yo destruyo la célula, ¿qué estoy evitando? Pues que se sinteticen nuevos virus, ¿de acuerdo? Que se ensamblen entre ellos las partes del virus, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Y una célula de un cáncer, pues los anticuerpos no sirven para mucho. Sin embargo, la proteína que hay fuera de la célula se altera y eso sí es reconocido por los linfocitos T, ¿vale? Y se inicia la respuesta celular, ¿ok? ¿Vale? Pues entonces nos vamos a quedar con eso, Sí. ¿vale? En esta primera parte, en lo que es el concepto, ¿vale? Que es una respuesta que se deriva de la activación de los linfocitos B, perdón, de los linfocitos T y de los macrófagos, ¿vale? Y por último, y ya acabo, las células implicadas, que ya hemos dicho que son esas, T y macrófagos. Y dentro de las T, los que hemos visto en el dibujillo, T4 Y T8. y T8, ¿vale? Y el próximo día, que es el martes, veremos el desarrollo de la reacción, de todo el proceso, de la respuesta, ¿vale? Bien, chicos, ¿dudas? No. ¿Ninguna? ¿Todo No, claro? ahora sí. Todo claro. Vale, pues entonces lo dejamos aquí y el martes terminamos el desarrollo de la respuesta y hacemos unas cuantas actividades sobre la marcha, ¿vale? Vale. ¿Ok? Vale. Muy bien. Chicos, pues nada, que paséis buen fin de y que lo llevéis lo mejor posible. Gracias.